Muy bien, hermanos. Nosotros continuamos nuestros estudios el mensaje de los tres ángeles esta noche. Y como ustedes saben, nosotros hoy estamos entrando a nuestro estudio número 9, ¿verdad? Número 9. Y en este estudio número 9, nosotros estamos haciendo un cambio muy importante. Porque ahora estamos entrando al mensaje del tercer ángel. Ahora, yo solo quisiera, antes de entrar a este estudio, recordarles un poquito de lo que nosotros hemos visto en las semanas pasadas. De nuevo, si usted me está escuchando en vivo, perfecto. Ahora sí estoy viendo los mensajes. Gracias por dejarme saber que parece que había un asunto ahí. A veces para que usted sepa, a veces cuando pasamos las cosas en Facebook a la misma vez, se nos corta la señal. Así que les pido, por favor, ¿verdad?, que compartan este video en YouTube, en Facebook, para que entonces así, si alguien lo quiere ver que está en Facebook, pueda unirse a nuestra página. Muy bien. Esto rápidamente, lo que ustedes ven aquí, son los temas que hemos tocado, ¿verdad? Porque estamos en el estudio número 9. Ahí usted ve los 8 temas que hemos tocado en esta serie. Comenzando con por qué Dios revela profecía. El contexto de los 3 mensajes angélicos, el significado de las primeras palabras del primer ángel, temor y gloria, la hora del juicio. Tema número 5, adoración al que hizo los cielos y la tierra. La Babilonia histórica, vimos la caída de Babilonia. Y el viernes pasado vimos la Babilonia escatológica. Ahora, entre cada uno de estos temas que ustedes ven ahí en la pantalla, a cada uno de ellos hemos visto temas secundarios también. Es decir, hemos visto cosas que se relacionan junto a estos temas. Y yo sé que es mucho de repente, pero lo que estamos haciendo es tomándonos nuestro tiempo para estudiar, ¿verdad? Así que primeramente le vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad?, que nos ha dado salud, que nos ha dado tiempo para poder estudiar estas cosas. Pero en segundo lugar, yo que también quisiera agradecerles a ustedes que han estado conmigo a través de estos estudios y los han compartido y los han visto, ¿verdad?, y han estudiado conmigo. Ahora, si por alguna razón usted no ha visto alguno de estos 8 estudios que mira aquí abajito en la pantalla, usted puede regresar a nuestra página de YouTube en la iglesia y puede buscar estos temas titulados Último Aviso. De paso, estoy trabajando ahorita en poder poner todos los temas en un lugar específico. Tengo una página de YouTube que no le he tocado y vamos a hacer eso, ¿verdad?, para que también se les haga fácil a ustedes encontrar todos en una serie, pero eso todavía no está, eso es algo que viene un poquito más adelante. Pero como les he dicho, les invito a que compartan estos estudios y yo creo que nos va a ayudar. Y de nuevo a todos los que nos están acompañando, muchas gracias. Miro aquí varias personas que me han comentado y me han ayudado aquí un poquito. Nuestra hermana Silvia, nuestro hermano Fernando Toledo, Luis Miguel, saludos a mi mamá. Muchos saludos a mi familia ahí en la casa de mi mamá. Tenemos también a nuestro hermano Armando Sánchez, nuestra hermana Verónica, a nuestra hermana Etel, todos los que se están acompañando, los que nos están acompañando a nosotros, que están con nosotros ahorita, gracias de nuevo. Y de nuevo, compartan esto, ¿verdad? Si es que le va a ayudar a alguien, yo creo que va a ser de bendición para otros. Muy bien, entonces hoy, como les dije, vamos a pasar al mensaje del tercer ángel en Apocalipsis. Y nosotros hemos titulado este tema, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿ok? Si alguno adora a la bestia, parte 1, porque como hemos hecho, nos vamos a tomar nuestro tiempo para estudiar todas estas cosas. Pero antes, yo les voy a pedir si por favor, donde sea que ustedes estén, con quien sea que estén en este momento, inclinen su rostro conmigo. Vamos a pedir que el Señor esté con nosotros antes de estudiar la palabra de Dios y antes de entrar a un estudio que se siguen poniendo más y más importantes, ¿verdad? Queremos la guía del Señor. Vamos a orar en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos estar presentes a través de este medio para estudiar tu palabra. Estamos pidiendo, Padre, que todo salga bien, que la transmisión en vivo salga bien, que el estudio pueda ser entendible, que tú nos guíes en el estudio de tu palabra, que el Espíritu Santo guíe nuestras mentes. Y siempre pedimos, Padre, de que estas cosas puedan transformar nuestras vidas, que no nos dejen como estemos, sino que realmente tengan una aplicación no solo para nosotros, pero para poder compartirlos con otros. Gracias a mis hermanos que se han conectado, te pido que tú los bendigas a ellos, donde sea que estén. Estamos rogando una bendición muy grande sobre todos nuestros hermanos, aquellos que tal vez no se pueden unir y nos van a ver después. Gracias por estar con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Muy bien. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias, y yo voy a hacer algo aquí porque tengo que ver esto aquí. Muy bien. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a ir de regreso a Apocalipsis 14, ¿ok? Apocalipsis 14 y vamos a ir al versículo 6. Yo les invito a que ustedes busquen en sus Biblias también, ¿verdad? Miren y confirmen que lo que yo estoy leyendo es correcto, ¿verdad? Pero lo ponemos aquí en la pantalla para ayudarlos a ustedes también. Así que vamos a comenzar leyendo desde el versículo, desde el comienzo del mensaje de los tres ángeles, desde el versículo 6, y lo vamos a hacer para tener de nuevo un contexto completo antes de entrar al mensaje del tercer ángel. Y dice la Biblia, ahí ustedes lo pueden ver, lo vamos a subrayar, dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Y esta es la parte que terminamos de leer ahí, se la subrayo, ¿verdad? Para que nos podamos enfocar bien en eso. Ahora, después de haber estudiado el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel también, yo creo que nosotros hemos visto que hay una secuencia, ¿verdad?, importante en estos mensajes. Pero cuando usted va leyendo estos mensajes, cuando usted va del primero al segundo y ahora entrando aquí al tercero, yo creo que hay una diferencia notable entre el mensaje del tercer ángel a los primeros dos. Yo no sé si ustedes notaron eso al leer estas cosas. En primer lugar, el tono de los mensajes de estos ángeles cambia cuando llegamos al mensaje del tercer ángel. Las palabras del tercer ángel son mucho más directas, son mucho más fuertes, ¿verdad? Son palabras, de cierta manera, terribles, es lo que debemos de decir, ¿verdad? Porque son palabras sumamente fuertes. El mensaje del tercer ángel también nos describe lo que parece ser castigo eterno. No vamos a meternos a eso completamente hoy, pero sí vemos aquí que hay un castigo duradero, ¿verdad? Por lo menos ahí dice que no van a tener reposo de día ni de noche. El humo del tormento de ellos sube por el siglo de los siglos. Así que vemos aquí esta idea de que hay castigo. Y curiosamente en el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel no hemos visto estas dos cosas. Así que el tercer ángel nos habla de castigo, algo que está ausente en los primeros en el primer y el segundo ángel. Y finalmente el tercer ángel nos habla de una bestia y su imagen, algo que los primeros dos ángeles tampoco han mencionado, ¿verdad? Esta es la primera vez que vemos esta mención en Apocalipsis 14. No es la primera vez en Apocalipsis, pero es la primera vez que lo vemos, por lo menos en el mensaje de los tres ángeles. Así que, en cierta manera, nosotros tenemos un mensaje muy distinto, ¿verdad? Muy diferente a los primeros dos. Pero nosotros no podemos ignorar que el mensaje del tercer ángel también incorpora ciertos conceptos o ciertas ideas que se encuentran en lo que ya hemos estudiado. Y eso lo vamos a ver hoy claramente, pero solo para ilustrarles a ustedes un poquito, quiero que noten lo siguiente, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, y ustedes pueden ver aquí la lista que tenemos. Perdón, vamos a quitar eso. Dice, en primer lugar, el primer ángel habla de la adoración. El tercer ángel también habla de la adoración, ¿verdad? Ambos están hablando de este tema.
diferentes contextos, pero están hablando de lo mismo. El primer ángel nos dice a quién debemos adorar. El tercer ángel nos dice a nosotros a quién no debemos adorar, o por lo menos nos dice qué es lo que pasa si adoramos a alguien que no es Dios. El primer ángel también nos habla de la hora de juicio. Ustedes notaron eso, ¿verdad? La hora de su juicio ha llegado, dice el primer ángel. El tercer ángel, por el otro lado, nos describe el juicio de Dios. Así que dice, la hora de su juicio ha llegado en el primer ángel, pero el tercer ángel nos habla lo que sucede en ese juicio. Y el segundo ángel, si ustedes notaron, nos menciona a Babilonia y nos habla del vino del furor de su fornicación, mientras que el mensaje del tercer ángel toma ese concepto pero lo aplica ahora a Dios y más bien dice que ahora vemos el vino de la ira de Dios. Así que hay dos tipos de vinos aquí, hay dos tipos de iras aquí, y eso lo vamos a ir explorando un poco más. Así que el punto de todo esto es que cuando usted mira el lenguaje del tercer ángel, cuando usted mira lo que el tercer ángel está diciendo, parece ser muy diferente al principio de lo que los primeros dos ángeles están diciendo, pero realmente hay ligaduras que están formadas en el mensaje del tercer ángel, cosas que nos conectan a los primeros y los segundos ángeles, ¿verdad? O por lo menos los mensajes de ellos. Así que esto en realidad debe ser así, mis hermanos. Tenemos que entender esto como que son mensajes que están conectados. Son diferentes mensajes, lógicamente, pero realmente tienen sus conexiones. Y en particular por lo que la Biblia dice, ¿verdad? Yo quiero que usted note esto por un momento. Dice la Biblia aquí regresando a nuestras Biblias. Dice en el texto, cuando ustedes ven el mensaje del primer ángel, ustedes lo van a ver aquí. Otro ángel les siguió diciendo, ¿verdad? Aquí lo pueden ver. Esta frase importante, otro ángel le siguió, dice Apocalipsis 14:8, ¿verdad? Otro ángel le siguió. Y vemos lo mismo aquí. El tercer ángel dice, los siguió. Entonces, es decir, aquí encontramos una secuencia, ¿verdad? Pero encontramos algo que los está juntando. Y esto yo creo que es algo interesante para ustedes que les quiero compartir. Cuando la Biblia habla de esta idea de que un ángel sigue al otro, lo que nosotros vemos es que cuando Apocalipsis 14:8 y Apocalipsis 14:9 mencionan le siguió, esa palabra en griego es la palabra akoluteo. Y la palabra traducida como seguir, ¿verdad? En griego, es la misma palabra que se usa para la relación que hay entre un discípulo y su maestro, o los discípulos de Jesús y Cristo. ¿Se recuerdan cuando viene Jesús y les dice a sus discípulos, síganme? Es la misma palabra. Y lo interesante aquí es que cuando pensamos en seguir, ¿verdad? Podemos pensar en orden numérico, que lógicamente la Biblia nos está hablando de eso. Pero aquí hay algo todavía más interesante. Aquí se nos está hablando de que están juntos, igual como un discípulo está junto a su maestro, o un discípulo sigue a su maestro. Es la misma idea, ¿verdad? Entonces, no solo se está hablando de un orden numérico, sino también se nos está haciendo referencia a un mensaje que va junto al otro mensaje. Y esto, si ustedes se recuerdan, es lo mismo que el Espíritu Profecía nos dice a nosotros. Leímos esta cita la semana pasada, donde el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 996, dice, deben combinarse los mensajes de los tres ángeles. Deben combinarse los mensajes de los tres ángeles, dando su triple luz al mundo. ¿Ok? Entonces, la idea aquí es que se tienen que combinar. ¿Por qué? Porque no solo es que uno le sigue al otro, sino es que estos mensajes van juntos. Así que el punto de todo esto es que si nosotros vamos a estudiar el mensaje de los tres ángeles, tenemos que pensar no tanto en tres mensajes individuales que no tienen conexión alguna, sino tenemos que pensar en tres mensajes que están juntos, que están conectados, que nos están tratando de dar un mensaje completo solamente en tres partes. Esa es la idea, ¿verdad? Y yo espero que esto sea mucho más visible mientras nosotros continuamos
esta serie de estudios. De paso, solo quiero darle la bienvenida a aquellos que no les he dado la bienvenida. Miro aquí que han entrado otros comentarios. A nuestro hermano Rogelio Portillo, Dios me lo bendiga, mi hermano. Espero que usted y su esposa estén bien. Nuestra hermana Beatriz, saludos a usted, su esposa y todos sus hijos. A la familia Navarro, ¿verdad? Una vez más yo quiero hacer esto público, ¿verdad? Pero a Noé Navarro, a uno de nuestros jóvenes en iglesia, se graduó. Así que esta semana, Dios bendiga a Noé, ¿verdad? Y toda su familia, y felicitaciones por graduarse de la secundaria. Y también miro aquí que mi suegro está uniéndose a nosotros y la familia Ramírez, así que gracias también por conectarse. Y de nuevo, si usted está conectado con nosotros, feliz sábado. Y ahora sí le puedo decir, ¿verdad? Feliz sábado. Qué bueno que se pudo unir a nuestro estudio. Estamos estudiando el mensaje de los tres ángeles. Estamos en el estudio número 9, el mensaje tercero en Apocalipsis 14. Así que, al fin, ¿verdad? El punto es este. Vemos una conexión entre el mensaje del tercer ángel con los primeros dos. Y eso creo que va a ser un poquito más claro, especialmente al terminar el estudio de hoy. Ahora, por el momento, entremos a los detalles del mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Entremos a esos detalles. Así que vamos a regresar una vez más a nuestro texto y vamos a leer aquí el mensaje del tercer ángel. Quiero que ustedes noten lo que la Biblia dice y cómo la Biblia lo presenta. Dice la Biblia: el tercer ángel lo siguió junto, ¿verdad? Va junto a ellos, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora, ustedes van a notar esto, o espero que esto sea claro por lo menos, que las palabras que nosotros leímos ahorita en estos versículos del 9 al 11 realmente describen una fórmula muy sencilla. El texto describe una acción y su consecuencia. ¿Okay? Esto me recuerda mucho a lo que nosotros vemos al principio de la Biblia, cuando nos encontramos con Adán y Eva en el jardín del Edén. Ustedes se recuerdan, Dios ha terminado de crear los cielos y la tierra, y dice la Biblia que cuando Dios termina todo eso y por fin, ¿verdad?, está Adán y Eva, Él da una orden muy clara, ¿verdad? Y se usa este mismo patrón que estamos viendo aquí en el mensaje del tercer ángel. Dios les dice que no deben de participar de cierta acción, y si llegan a participar de esta acción va a haber una consecuencia. Entonces, por ejemplo, en el jardín del Edén, Dios viene y les dice: no coman del árbol prohibido, porque el día que de él comieres, ustedes saben el texto, ¿verdad?, ciertamente morirás. Y ahí está la fórmula: acción, comer del árbol prohibido. ¿Cuál es la consecuencia? Ciertamente van a morir. Entonces, desde el principio de la Biblia nosotros vemos al Señor decirnos, a Dios Jehová decirnos a nosotros: mira, estas son las acciones que se permiten y estas son las que no. Y si tú llegas a hacer las que no, estas son las consecuencias. Aquí nada se esconde en este caso. Lo mismo está sucediendo en Apocalipsis 14, versículo 9 al 11. Y yo se los pongo de esta manera. Ustedes lo van a ver aquí en la pantalla. Ustedes van a notar que tenemos primeramente la acción prohibida, ¿verdad? ¿Cuál es la acción prohibida? Adorar a la bestia y a su imagen. Y en segundo lugar tenemos la consecuencia. Al final ellos van a tomar del vino de la ira de Dios. Y la realidad es que nosotros, cuando vemos la consecuencia, ¿okay?, noten las palabras de la consecuencia, ¿verdad? La acción es clara: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Vamos a explorar eso un poquito hoy, el próximo viernes. Pero si usted ve eso, esa es la acción. ¿Cuál es la consecuencia? La descripción de esta consecuencia de adorar a la bestia y a su imagen es terrible, es horrenda. ¿Okay? El texto nos dice a nosotros
que la consecuencia consiste en beber del vino de la ira de Dios. Ustedes lo ven ahí en sus pantallas, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. De paso, nosotros vamos a entrar un poquito a hablar de este asunto porque aquí se conecta las ideas del infierno, del castigo eterno, de todas esas cosas. Pero en una ocasión yo me recuerdo hablando con alguien y se me hizo muy interesante la conversación porque la persona dijo, oye, yo creo que si yo muero eternamente no es gran cosa. Y no es gran cosa porque si muero eternamente yo no voy a morir y ya, ¿verdad? Y queda eso. Pero el problema no es morir eternamente. El problema, de acuerdo al texto, es sufrir a un nivel extraordinario, ¿verdad? Ahí dice el texto, se los pongo una vez aquí en la pantalla para que lo miren, ¿verdad? Es atormentado con fuego y azufre. Hermanos, estas palabras son terribles, no hay otra manera de describirlo. Estas palabras son terribles y son terribles a propósito. Escúchenme muy bien en esto, ¿ok? Son terribles a propósito. Dios, primeramente, nos quiere dejar sin duda cuál es la consecuencia de estas acciones. ¿Okay? Dios quiere decirte a ti claramente, mira, esto es lo que te va a pasar. No dudes lo que te va a pasar, esto es. ¿Okay? Dios no quiere que seamos sorprendidos por esto. Y por otro lado, Dios quiere, en cierta manera, desanimarte a que tú participes de esto. Las consecuencias son terribles, son las peores consecuencias que cualquier ser humano pueda sufrir. Y yo quiero que ustedes noten esta cita del Espíritu y Profecía, porque es muy importante, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo, pero con diferentes palabras. Noten, ¿verdad? Dice, la más terrible amenaza que haya, una vez más, la más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. La más terrible de todas. ¿Okay? No hay nada tan horrendo como lo que vemos aquí en este texto, lo que ustedes están viendo, ¿verdad? Ahí en sus pantallas, lo que leemos en Apocalipsis 14, 9 al 11, ¿verdad? Dice ella, continúa diciendo, debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. Hermanos, peores consecuencias imaginables. ¿Okay? Peores. Y el punto, ¿verdad?, de todo esto es qué es lo que trae estas cosas tan horrendas, tan horribles al final. Algunos dicen, oye, ¿cómo vamos a hablar de estas cosas si Dios es un Dios de amor? Vamos a tocar esas cosas, ¿ok? No crean que vamos a ignorar eso, ¿verdad? Pero el punto es que queremos ir en orden y sabemos que la consecuencia es terrible, pero la pregunta es, ¿qué es lo que causa tan terrible consecuencia? ¿Qué es lo que, tal vez usando las palabras que nosotros leímos ahí en esa cita, ¿verdad? ¿Qué pecado más horrendo es el que atrae la ira de Dios? ¿Qué es lo que atrae? ¿Verdad? Y yo les regreso aquí a esta vista. ¿Qué es lo que atrae? De acuerdo al mensaje, es sumamente sencillo. De acuerdo al mensaje del tercer ángel, lo que atrae estos castigos horribles de Dios es adorar a la bestia y a su imagen y recibir la marca en su frente o en su mano. Esa es la acción que trae la consecuencia que estamos leyendo en Apocalipsis 14. Por tanto, ¿okay? Si ustedes me están siguiendo en la lógica que le estamos dando aquí, por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer primeramente es entender lo que significa si alguno adora a la bestia. Vamos a estar seguros de que todo esto esté funcionando bien. Ok, perfecto. O sea, ahí deben de ustedes estar viendo Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. Muy bien. Entonces, hermanos, miren lo siguiente, ¿ok? Nosotros lo que nosotros tenemos en Apocalipsis 13 es que nos encontramos
lo que nosotros tenemos en Apocalipsis 14 es una referencia a Apocalipsis 13, ¿ok? ¿Por qué estamos diciendo esto? Ok, vamos a regresar aquí a nuestra Biblia. En Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 al 11, usted encuentra allí, dice, ¿verdad? El tercer ángel lo siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Y estas palabras salen específicamente de Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Salen específicamente de Apocalipsis 13, porque en Apocalipsis 13, si nosotros regresamos aquí a Apocalipsis 13, y ahí ustedes pueden ver el subtítulo de mi Biblia en la Reina Valera 1960, ¿verdad? El subtítulo, ¿qué es lo que dice? Dice las dos bestias, ¿verdad? De ahí está saliendo. Y ustedes saben esto también. Ustedes saben mucho de Apocalipsis 13. ¿Por qué es que ustedes saben mucho de Apocalipsis 13? Porque Apocalipsis 13 llega a ser uno de los capítulos más conocidos en toda la Biblia, ¿verdad? Para los adventistas del séptimo día. Ok, muy bien, ahí estamos con nuestra cámara. Ok, vamos a ver. ¿Listos? Ok, ahí. Perfecto. Ahí disculpen, hermanos, como les digo, ¿verdad? Estamos en vivo, pero creo que ahora ahí me están viendo. Ok. Aquí me van a ver, ok, vamos a ver, perfecto, ok, ahí estamos. Entonces, el punto es de que en Apocalipsis 13 nosotros tenemos un capítulo muy conocido en las Escrituras, tenemos un capítulo muy conocido en la identidad adventista, eso es lo importante, ¿verdad? Yo me recuerdo en particular cuando yo era pequeño que nosotros teníamos seminarios de Apocalipsis en las iglesias, ¿verdad? A las cuales yo fui miembro, y mis padres también. Y me recuerdo que en los seminarios de Apocalipsis, ¿qué era lo que se hablaba? Se hacía un gran énfasis en Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Es parte de la identidad adventista, es parte de lo que nosotros conocemos. Ahora, Apocalipsis 13 realmente es un capítulo muy importante. Y no solamente porque nos dice cosas importantes en símbolos, pero en particular porque es la clave de aprender ese texto de Apocalipsis 14, versículos 9 al 11, ¿verdad? El mensaje del tercer ángel. Si usted quiere comprender lo que el mensaje del tercer ángel está diciendo, usted tiene que ver lo que dice Apocalipsis 13. Ahora, Apocalipsis 13, si no lo comprendemos bien, nos vamos a perder en Apocalipsis 14, ¿verdad? Así que tenemos que tomar tiempo para ver estos detalles. Y Apocalipsis 13, en una manera muy sencilla, consiste de tres diferentes actores. Y usted ahí va a ver los actores, ¿verdad? O agentes, como usted le quiera llamar, protagonistas, como sea. Apocalipsis capítulo 13 se enfoca en las acciones del dragón, una bestia que sube del mar y una bestia que sube de la tierra. Y lo importante de Apocalipsis 13 no es solamente el símbolo y lo que ellos representan. Lo importante de Apocalipsis 13 es la relación que existe entre ellos, ¿ok? Eso es lo importante, la relación que existe entre estos tres. Porque hay una relación importante. Y queremos ver eso por un momento en las Escrituras. Así que vamos a ir de nuevo aquí a nuestras Biblias. Y ahora sí vamos a entrar, ¿verdad? De lleno a lo que dicen las Escrituras. Y vamos a comenzar aquí en Apocalipsis 13, el versículo 1 y 2. Y ustedes van a notar un poquito de la relación que existe entre estos tres actores, ¿verdad? Así que vamos aquí, Apocalipsis capítulo 13, y noten lo que la Biblia dice. Dice, me paré sobre la arena del mar. Este es Juan. Dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, dice el texto, aquí va lo importante, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que en Apocalipsis 13, versículos 1 y 2, vemos un poquito esta relación entre el dragón y la bestia. Y en particular vemos de que el dragón le da autoridad, le da poder, le da trono a esta primera bestia que sube del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, etcétera, etcétera. Ahora,
Vamos a abrir aquí otra segunda Biblia para que no perdamos el hilo de estas cosas, ¿ok? Entonces, regresando aquí, Apocalipsis capítulo 13, y ahora vamos a ir al versículo 11, ¿ok? Aquí estamos, Apocalipsis 13, pero ahora el versículo 11. Y aquí encontramos la segunda bestia. Y la segunda bestia, dice el texto, ok, aquí está, lo subrayamos, vamos a bajarlo aquí un poquito para que lo miren bien. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que lo que yo quiero que ustedes noten, primeramente, en los 2 textos que ustedes ven en su pantalla, es el poder y la autoridad que se transfiere de uno al otro. Esto es sumamente importante. Cada vez que yo he tenido que dar este estudio, yo hago énfasis en esto, porque es importante saber cómo ellos están trabajando el uno con el otro. Y lo que nosotros vemos es que el dragón, ¿verdad? Usted lo ve aquí en esta parte, aquí, ¿verdad? El dragón, dice el texto, le dio su poder y su trono y grande autoridad a esa primera bestia. Y lo que vemos, en segundo lugar, es que la segunda bestia, la que sube de la tierra, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Y dice el texto, ¿verdad? Subrayándolo aquí, en presencia de ella. Así que, en otras palabras, lo que nosotros vemos aquí es que la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra llegan a ejercer el poder que el dragón mismo ha conferido. ¿Ok? Lo que el dragón ha dado, eso es lo que se está pasando del uno al otro, ¿verdad? Ahora, de paso, solo para que estemos muy claros y estemos hablando el mismo idioma, en Apocalipsis 12:9 nos dice a nosotros quién es el dragón. Yo sé que ustedes saben eso, ¿verdad? Pero aquí está. El versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Así que el dragón de Apocalipsis 13 es este mismo dragón de Apocalipsis 12 y estamos hablando de Satanás. ¿Y qué es lo que quiere decirnos eso a nosotros? Todo eso nos indica, vamos a regresar aquí una vez más, cuando dice que el dragón le dio su poder y grande autoridad, ¿ok? Todo esto nos está diciendo que ellos ejercen poder satánico. ¿Okay? Ellos ejercen poder satánico. Y podemos decir que, o tal vez sería mejor dicho de esta manera, que ellos ejercen influencia satánica. Ellos son los que están influenciados por Satanás o por las cosas que por lo menos Satanás les puede dar. Así que la conexión entre esta bestia o estas bestias, porque son 2, ¿verdad?, que tienen con el dragón, la relación que tienen con Satanás es tal vez lo más obvio que encontramos en Apocalipsis 13. La bestia del mar y la bestia de la tierra, ¿ok? Se los pongo aquí, ¿verdad? La bestia del mar y la bestia de la tierra comparten en los mismos esfuerzos de Satanás. Ellos están ejerciendo lo que Satanás quisiera hacer. ¿Okay? Satanás cede su lugar para que la bestia del mar haga lo que tenga que hacer. Y la bestia cede su lugar para que la bestia que sube de la tierra haga lo que tenga que hacer. ¿Okay? ¿Y con qué propósito es que se ejerce esta autoridad? ¿Por qué es que se está transfiriendo el poder y trono y autoridad del dragón a la bestia que sube del mar y después a la bestia que sube de la tierra? Bueno, Apocalipsis 13, también los versículos 3 y 4 nos mencionan esto, y también un poquito más adelante en el versículo 12, pero noten esto, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa cuando el dragón, dice el texto, ¿verdad?, da su poder y su trono y grande autoridad? Miren, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, aquí está, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Espero que ustedes hayan notado eso. Dice el texto que cuando la bestia es sanada de su herida mortal, la tierra se maravilla en pos de la bestia, y lo que ellos hacen es adorar al dragón, que ¿qué dice el texto? Que había dado autoridad
a la bestia. Entonces, vemos claramente que el propósito por qué Satanás transfiere su autoridad, su poder, su trono a esta bestia es para que al fin pueda recibir esa misma adoración, ¿verdad? Para que esto que está subrayado ahí llegue a suceder. Lo mismo vemos en la relación entre la bestia del mar y la bestia de la tierra. Espero que me estén siguiendo hasta este momento. ¿Ok? Aquí al lado dice el texto: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Dice, y hace que la tierra y los moradores, noten, de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Okay? ¿Qué es lo que usted está observando en todo esto? Muy sencillo. ¿Okay? Aquí mismo vemos algo similar. El dragón da... Es más, yo les tengo una gráfica aquí para ayudarles a comprender esto. ¿Okay? El dragón, dice el texto, da su autoridad, Satanás da su autoridad, su poder a esta bestia que sube del mar. Y esta bestia que sube del mar también permite que la bestia que sube de la tierra ejerce su autoridad. Entonces hay... en cierta manera está bajando, se está transfiriendo esta autoridad, este poder, ¿verdad? Entre ellos, hasta llegar a la bestia de la tierra. ¿Con qué propósito? Bueno, propósito muy sencillo, para que entonces se pase la adoración o se regrese la adoración primero de la bestia de la tierra hacia la bestia del mar y eventualmente la bestia del mar hacia el dragón. Entonces, la razón por qué Satanás, escúcheme muy bien, la razón por qué Satanás da su autoridad y su transferencia a estos, por qué transfiere su autoridad y su poder a estas bestias, para poder recibir adoración a sí mismo. ¿Okay? Eso es lo que el texto nos está diciendo. En otras palabras, Apocalipsis 13 tiene que ver totalmente con la manera que el dragón recibe adoración. Apocalipsis 13 tiene que ver con el método que Satanás usa, con la forma que Satanás trabaja en el tiempo del fin para desviar la adoración del verdadero Dios y atraerse esa adoración a sí mismo. Es más, por eso es que el primer ángel comienza diciendo, temed a Dios y dale gloria y adorad a aquel. Y por eso es que el tercer ángel termina diciendo, si alguno adora a la bestia, porque se entiende que en su contexto el problema es que Satanás está buscando la adoración a sí mismo, o por lo menos quitarle la adoración a Dios. Ahora, este objetivo, mis hermanos, ha sido el objetivo de Satanás desde el principio. Si usted conoce un poquito de la historia bíblica, usted sabe lo que la Biblia enseña acerca de esto. Nosotros podemos ver, por ejemplo, sus intentos de desviar la adoración de Dios hacia otro lugar en el jardín del Edén. La tentación que la serpiente le presenta a Eva, las palabras persuasivas, la mentira que le planta, ¿verdad? Que le presenta, todo fue para que Adán y Eva desvíen su amor, desvíen su atención, desvíen su adoración a Dios. Y curiosamente, ¿okay? Esta misma tentación se le presenta al segundo Adán, diría Pablo, ¿verdad? A Jesús mismo. Si ustedes se recuerdan, cuando Jesús es bautizado, él después, antes de comenzar su ministerio, él va y participa en un ayuno de 40 días y 40 noches en el desierto. Y Satanás llega ahí a tentarlo. Es más, creo que es el libro de Lucas que dice que él fue tentado por esos 40 días. Pero hay 3 tentaciones que sobresalen. Ustedes saben un poquito de esta historia. Se encuentra en Mateo capítulo 4 también, que es tal vez la versión más conocida. La primera tentación consistía en convertir una piedra en pan. ¿Verdad? Jesús no cae por esa tentación. La segunda tentación consistía en saltar de un pináculo, el pináculo del templo, ¿verdad? Y que Dios lo salvara. Jesús no cae con esa tentación. Pero la última tentación es muy interesante y yo quiero que ustedes lo noten conmigo. La última tentación se encuentra, vamos a cerrar aquí rapidito, se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 8, ¿ok? Y quiero que ustedes noten, aquí está. Dice otra vez, vamos a leer aquí el versículo 8 y 9. Otra vez el diablo, el mismo dragón, ¿verdad? La misma serpiente, le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo
y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, oh si postrado me adorares. Mis hermanos, por favor, capten lo que el texto está diciendo ahí, ¿verdad? Satanás enfrente de Jesús le está diciendo, esto es lo que yo quiero. Yo lo que ando buscando es la adoración, ¿ok? Y ustedes pueden notar cuál es la respuesta de Jesús, ¿verdad? Allí bajito en el versículo 10, Jesús dice, vete Satanás, y aquí está porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús repite lo que el primer ángel pide y lo que el segundo ángel te está diciendo que no haga, básicamente, ¿verdad? Jesús está diciendo, no adores a otro, adora a Dios. Es el mensaje de los tres ángeles. Ahí está. ¿Y cuál fue la tentación? Bueno, la tentación fue, te doy todo si tú me adoras. Satanás buscando la adoración a sí mismo, ¿verdad? Y al fin, uno pudiera decir, lo que nosotros vemos allí en la tentación de Jesús, no es ese el mismo pleito, es lo que tenemos que concluir, ¿verdad? No es el mismo pleito que vemos en Apocalipsis 13 y 14, en Apocalipsis 13, donde Satanás está buscando la adoración a sí mismo, mientras que en Apocalipsis 14 el mensaje divino es, adora a Dios. Apocalipsis 13, las acciones de Satanás es, adórame a mí. En Apocalipsis 14, el mensaje es, adora a Dios. Entonces, estamos viendo lo mismo, ¿verdad? Y el punto es, la adoración llega a ser el punto más importante, el asunto más importante en el tiempo del fin. Es lo que la Biblia nos está enseñando. Ahora, hay algo muy interesante, ¿verdad? Que sucede. Y de nuevo, este problema que Satanás tiene, lo ha tenido desde la fundación del mundo, que antes desde que se fundó el mundo. Este es un problema que él tiene desde el cielo. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, hay algo muy interesante que sucede en la vida de Jesús. Hay algo que Jesús dice en particular en Lucas capítulo 10, versículo 18, ¿ok? Y ahí ustedes lo van a tener, se los voy a subrayar, ¿ok? Y un poquito de contexto, porque ustedes notan que Jesús viene y dice que los 70 con gozo, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos estaban hablando de la habilidad de poder expulsar a demonios. Y entonces el texto, Jesús dice, curiosamente, ¿verdad? Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora, esto aquí, lo que Jesús dice en este texto, que ustedes miran subrayado en sus pantallas, nos debería de recordar mucho a lo que ya hemos leído en uno de nuestros primeros 2 estudios. Lo que tal vez usted ya ha leído también en Apocalipsis. Y estoy hablando en particular de Apocalipsis capítulo 12, ¿ok? Entonces voy de nuevo a mover aquí la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que fue algo que leímos hace unos minutos. Noten, ¿ok? Bueno, Jesús aquí dice, a mano izquierda, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y eso nos recuerda a este texto aquí, ¿verdad? Donde dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y dice el texto, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta acción, ¿ok? Esta idea de que Satanás es arrojado del cielo hacia la tierra, ¿ok? Es lo mismo que Jesús está diciendo de Satanás en el versículo 18 de Lucas 10. Esta idea de que ve a Satanás caer del cielo. ¿Caer a dónde? Lógicamente sería caer a la tierra, ¿verdad? Entonces caer del cielo como un rayo cae a la tierra. Es lo mismo que usted ve en Apocalipsis 12, versículo 9, donde Satanás es lanzado fuera, ¿ok? Del cielo. ¿Por qué? Porque la batalla fue en el cielo, ¿ok? Perdió el dragón. El dragón no prevaleció en el cielo, ¿verdad? No se halló lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera del cielo. ¿Hacia dónde? Hacia abajo, dice el texto, ¿ok? Hacia la tierra. ¿Okay? Lo que nosotros estamos viendo. Pero esto es muy importante, hermanos. Cuando usted mira lo que se escribe ahí en Apocalipsis 12, versículo 9 y Lucas 10, 18, cuando Jesús menciona estas palabras, Él no se está refiriendo a Apocalipsis 12, 9. Nosotros vemos la conexión, pero en el tiempo de Jesús no se había escrito el libro de Apocalipsis todavía. Jesús más bien está agarrando esta imagen de otro lugar de la Biblia. ¿Okay? Está hablando de Satanás, pero está
podemos decir, no tanto citando, sino prestando esta imagen de otra parte en el Antiguo Testamento, en particular una parte profética del Antiguo Testamento. Yo quiero que ustedes noten esto, ¿ok? Porque se encuentra en Isaías capítulo 14, versículo 12, ¿ok? Ahí está Isaías capítulo 14, versículo 12. Ahora, noten lo que dice el texto, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí. Apocalipsis capítulo 14, versículos 12, ahí está, hasta el 14, ¿ok? ¿Qué es lo que dice el texto? Noten. Primero, aquí se nos va a hablar de, oh lucero, hijo de la mañana. ¿Cómo caíste del cielo? Dice el texto, oh lucero, hijo de la mañana. Esta palabra lucero es muy importante. Ahorita la vamos a ver en un segundo, ¿ok? Pero ustedes van a ver la conexión. Dice, ¿cómo caíste de dónde? Dice el texto. ¿Cómo caíste de dónde? ¿Cómo caíste del cielo? En Lucas 10, 18, aquí lo ven ustedes, ¿verdad? De este lado. Dice, yo veía a Satanás caer del cielo. La misma imagen. Okay, la mismita imagen, Jesús está conectando estas ideas. Dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y dice, sobre las alturas de las nubes subiré y Lucifer, dice en su corazón, seré semejante al Altísimo. Y aquí lo vemos de nuevo, ¿ok? Lucifer, ¿ok? Esta idea de lucero, hijo de la mañana, de repente ustedes saben esto, ¿verdad? La idea aquí es que estamos hablando de alguien, ¿verdad? Que tenía un nivel sumamente exaltado, pero cayó del mismo cielo, ¿verdad? Y esta idea de que yo quiero ser como Dios y conectemos las ideas aquí. Apocalipsis capítulo 14 nos dice que el único que merece la adoración es Dios. El mandato es adora a Dios. Jesús dice en Mateo capítulo 4 que nosotros tenemos que solamente adorar a Dios, ¿verdad? Porque solo Él es el que merece la adoración. ¿Qué significa si tú llegas a ser como el Altísimo? ¿Qué viene junto con eso? Lo que viene junto es la adoración. ¿Okay? Es lo que viene. Ahí mismo, si tú llegas a ser como el Altísimo, lógicamente viene la adoración. Y nosotros ya sabemos que Satanás pedía adoración porque se lo dijo a Jesús. Entonces, lo que estamos viendo aquí en Isaías capítulo 14, ¿verdad? Es esta idea conectada. Lucifer en el cielo demostró un deseo de ser como Dios, de ser semejante a Dios, de recibir la gloria y la adoración que solo Dios puede recibir. Desde que el pecado comenzó en Satanás, hermanos, el deseo de recibir la adoración ha estado en él, desde el principio. Pero hay algo todavía adicional que vamos a mencionar aquí, que es sumamente importante, ¿ok? Que usted no lo capta solamente cuando se concentra en estos versículos, pero que es muy relevante a nuestra discusión, ¿ok? de esta noche. Y de nuevo, gracias a mis hermanos que se han conectado con nosotros. Los miro muy callados de nuevo en el chat. Espero que todo esté saliendo bien. Dice aquí que la conexión está bien, así que esperamos de que ustedes sigan escuchando. Gracias, ¿verdad? Por estar con nosotros. Entonces, hay algo adicional que sale aquí en el texto todavía. Y tiene que ver con el contexto de Isaías capítulo 14, ¿verdad? Entonces, aquí usted ve, aquí Isaías 14 nos está hablando de Lucifer, ¿verdad? Este hijo de la mañana, que sabemos que es Satanás por la referencia que Jesús hace a este texto, ver a Satanás caer del cielo. ¿Quién es el que cayó del cielo en este texto? Lucero, hijo de la mañana, o Lucifer en otras palabras. En inglés así es como dice, Lucifer dice, ¿verdad? Pero Isaías 14, ¿ok? Miren cómo va a estar conectado todo esto, espérense por esto. Isaías 14 es una profecía en contra del rey de Babilonia. Oh, aquí regresa Babilonia una vez más. ¿Okay? Lo que Isaías 14 nos da, primeramente nos da un vistazo, lo que leímos ahorita nos da un vistazo de los motivos de Lucifer, ¿verdad? Pero realmente esta es una profecía en contra del rey de Babilonia. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, noten, si regresamos aquí para arribita, ¿ok? Y ustedes notan aquí lo que dice el versículo 3, ¿ok? Dice,
Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás aquí le está hablando al pueblo de Israel, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Aquí tenemos de nuevo Babilonia, el rey de Babilonia, y también tenemos esta idea de la gran ciudad de Babilonia, lo que ya hemos visto en las últimas 3 semanas. Entonces, Isaías 14, y usted puede seguir leyendo, y todo lo que continúa tiene que ver con la caída de Babilonia, una profecía en contra de Babilonia. Y en lo que usted encuentra aquí en los versículos 12 al 14, ¿ok? Lo que usted encuentra es una profecía hablando en contra del rey de Babilonia, pero mezcla esta idea de Lucifer dentro de ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, escúchenme muy bien aquí, ¿ok? Cuando nosotros llegamos a Isaías 14, versículos 12 al 14, ¿ok? Estos versículos que nos hablan de Lucifer, la Biblia está diciéndonos que el mismo espíritu de Babilonia es el mismo espíritu de Lucifer, ¿ok? A ese deseo de ser como Dios, de elevarse hacia arriba, de subir hasta el cielo, dice el texto, ¿verdad? Aquí ustedes lo pueden ver. Decías en tu corazón: subiré al cielo, dice el texto. De establecer poderío en el lugar que le corresponde a Dios. Tanto Lucifer como Babilonia lo comparten, de acuerdo al texto, ¿ok? Ambos lo comparten. Ambos están sintiendo lo mismo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Satanás ha transferido sus sentimientos, su poderío, su gobierno, su autoridad a estos poderes. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero quiero que ustedes piensen un poquito en esto, ¿ok? Esta conexión, que en la profecía de Babilonia se incluyen estas palabras de Lucifer. ¿Y por qué es importante esto? Porque estamos viendo el mismo espíritu. Y yo quiero que ustedes, se los ilustro de esta manera, pensando en todo lo que hemos visto de Babilonia, ¿ok? Todo lo que nosotros hemos visto de Babilonia. Les pregunto, ¿no fue en Babel el verdadero origen de Babilonia, verdad? ¿Se recuerdan que ahí es donde comienza la historia de Babilonia? ¿No fue en Babel el lugar donde el hombre quiso subir al cielo o llegar al cielo sin Dios? ¿No fue el rey Nabucodonosor el que construyó una estatua de oro, desafiando la estatua de muchos colores, de muchos elementos que Dios le había demostrado, verdad? Desafiando en cierta manera, diciendo: no, Señor, mi reino va a permanecer para siempre, yo voy a ser poderoso para siempre, y lo hace de oro completo. Entonces, ¿no fue el rey Nabucodonosor que construyó esa estatua desafiando el poderío y la soberanía de Dios? ¿Okay? No fue esa misma estatua, noten esto, no fue esa misma estatua de oro que fue usada para dar un decreto de muerte, que el que no adora a esa estatua que representaba al mismo rey, al mismo Babilonia, ¿verdad? Sería echado al horno de fuego. Y yo miro estas ideas y yo digo: wow, ¿cómo es que todo esto se está conectando, verdad? ¿Cómo es que esto se está, el mensaje del segundo ángel se está presentando ahora en el mensaje del tercer ángel cuando nosotros vemos estos conceptos? Entonces, lo que usted comienza a ver, mis hermanos, y espero que esto esté quedando claro, ¿ok?, es que esta idea de adoración que se encuentra en Satanás es la misma idea que se encuentra en Babilonia, y efectivamente va a ser la misma idea que usted va a encontrar tanto en la primera bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra, porque se está transfiriendo este poder, esta autoridad, este trono, estos mismos valores están pasándose del uno al otro. En la Torre de Babel quieren subir, en la Torre de Babilonia, ¿verdad?, quieren subir al cielo. En la estatua de oro se quiere desafiar el poderío y la soberanía de Dios. Y en el horno de fuego se está diciendo claramente: mira, tú tienes que adorar esto. Pero miren, para colmo, mis hermanos, ¿ok? En todo esto que nosotros estamos viendo, para colmo, esa estatua, la estatua que Nabucodonosor hace en Daniel capítulo 3, ¿ok? Y ese decreto de muerte, ¿ok?, no es exactamente lo que nosotros vemos en
Apocalipsis capítulo 13. Si usted no lo ha leído, se lo voy a leer rápidamente, ¿ok? Apocalipsis capítulo 13. Note lo siguiente, ¿ok? Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ir aquí a versículo... Okay, aquí estamos, ¿verdad? Espero que lo estén viendo. Apocalipsis capítulo 13, ¿ok? Dice el texto. ¿Saben? Me estoy riendo un poquito porque aquí es cuando uno se da cuenta la profundidad de la Biblia y cómo la Biblia está conectada de mil maneras, ¿verdad? Pero aquí está. Hablando de esta segunda bestia que sube de la tierra, ¿verdad? Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y uno dice, ¿y cómo es que llega a ser eso? Bueno, dice el versículo 14, de nuevo, que esto quede claro, ¿verdad? Esta segunda bestia hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, ¿ok? Eso es lo que hace esta segunda bestia. ¿Cómo lo hace? Dice el versículo 14, ¿ok? Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, aquí está, a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Imagen a la bestia. ¿Qué es una imagen? ¿Okay? Bueno, otro nombre para esta estatua. Esto, lo que ustedes miran ahí en medio de su pantalla pudiera ser una estatua. Pero en el momento que nosotros nos ponemos a adorar, esa estatua se ha vuelto una imagen. Algo que Éxodo capítulo 20 nos dice a nosotros claramente en los 10 mandamientos: no te harás imagen alguna. ¿Ok? Ni la vas a adorar. Entonces, aquí Nabucodonosor construye, ¿ok? Construye una estatua y esta estatua tiene que ser adorada. Construye una imagen de sí mismo y tiene que ser adorada esta imagen. En Apocalipsis capítulo 13 vemos que la segunda bestia también manda a los moradores de la tierra que hagan una imagen a esta bestia. ¿Para qué? Para adorarla. Y para colmo, noten lo siguiente, ¿ok? Dice aquí, mandando a los moradores de la tierra que le hagan, tienes para vivió. Y se le permitió, dice el texto, aquí el versículo 15, infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y regreso una vez más a este texto. ¿No fue lo mismo que sucedió en Daniel capítulo 3? Cuando los jóvenes hebreos tuvieron que presentarse, ¿verdad? Ante esta estatua, ante esta imagen, ¿verdad? Y tener que adorarla, y si no, como dice el texto, ¿ok? Te iban a matar si tú no adorabas a esta imagen. Hermanos, cuando ok, voy a sonar ¿cómo es que dicen? Como un récord quebrado, como un disco quebrado por un momento, ¿ok? Pero escúcheme por un momento. Por eso, cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, tiene que estudiar toda la Biblia. ¿Okay? Tiene que, no hay de otra manera. ¿Por qué? Porque ahora usted está viendo cuán importante es comprender el mensaje del primer ángel, el segundo ángel, para entonces entender el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Usted comienza a ver la importancia de estas cosas. Y al fin, tal vez lo repetimos un montón de veces, ¿verdad? Pero quiero que esto quede claro. Las conexiones están ahí. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis está agarrando el simbolismo del Antiguo Testamento para traernos lecciones a nosotros. Y aquí nosotros podemos ver un simbolismo muy fuerte que sale del Antiguo Testamento. Nos lleva a hacer conexiones, ¿verdad? Que se encuentran a través de la Biblia. Y al fin así es como nosotros aprendemos más. Pero el punto de todo esto es lo siguiente. El ángel dice, si alguno adora a la bestia. Y uno se pregunta, ¿y eso qué significa? Bueno, todavía no hemos entrado a lo que significa adorar a la bestia. Pero lo que les puedo decir es que adorar a la bestia significa adorar a Satanás. O por lo menos adorar o aceptar los valores, los principios, los preceptos que Satanás tiene en su gobierno, en su poderío. Y Babilonia ha participado de eso, ya lo sabemos, ¿ok?
El rey de Babilonia tenía el mismo espíritu de Satanás en querer subir al cielo. Babel tenía el mismo espíritu de Satanás, el querer subir al cielo, el querer ser como Dios o por lo menos proveer sus propias formas de vivir. Y después de eso, usted ve, ¿verdad? En la estatua, todos los reinos comparten los valores de Babilonia. Y ahora tenemos a estas bestias que también comparten con Satanás. Y nos encontramos entonces a un enemigo que desde la fundación del mundo ha intentado usurpar la adoración a Dios y ha usado los gobiernos de este mundo, las naciones de este mundo, los reinos de este mundo para usurpar la adoración a Dios. Yo estaba escuchando una conversación hace como 2 horas. Miren cómo trabajan estas cosas, metiendo esto en nuestro contexto. De paso, yo voy a hablar de esto mañana en la tarde a la hora de la Sociedad de Jóvenes, así que les invito a que se unan a esa conversación. Pero ahorita se escuchan de protestas en búsqueda de la justicia. Bueno, la justicia es un valor que Dios valora, ¿verdad? La justicia es un valor que es importante en el gobierno de Dios. Dios quiere traer justicia, pero usted escucha de justicia, pero no escucha de Dios. Escúcheme muy bien, ¿ok? Usted escucha de justicia en este momento, pero estamos escuchando muy poco de Dios. Usted dice, pero es que Dios no tiene que ver nada con eso. No, Dios tiene que ver absolutamente con esto. Porque el gobierno de Satanás es un gobierno injusto. El gobierno de Dios es un gobierno justo. Dios quiere establecer su mandato, su gobierno en nuestros corazones. Pero Satanás está buscando cómo desviarnos de Dios y llevarnos a adoración a lo que Él cree, a Él mismo, a los valores que Él tiene. ¿Cuál es el problema con eso? Muy sencillo, que mientras eliminemos a Dios de nuestras vidas y busquemos los valores de Satanás o busquemos la adoración de otro que no es Dios, nos vamos a meter en problemas graves en nuestra sociedad como los tenemos. Hermanos, las cosas se van poniendo de mal en peor. Hay que luchar para lo bueno, por supuesto, pero las cosas se van poniendo mal en peor. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando de Dios. ¿Por qué? Porque en el tiempo del fin el asunto será la adoración. Y la pregunta aquí es dónde quedamos, ¿verdad? ¿Vamos a adorar a Dios? ¿O vamos a adorar a la bestia, que significa adorar a Satanás? Bueno, esa es la pregunta que vamos a tener que contestar. Pero al fin, ¿verdad? Este es el asunto que el libro de Apocalipsis está presentando. El asunto más grande en el tiempo del fin va a ser tu adoración. ¿O a quién tú vas a adorar? Hermanos, les confieso, no hemos visto la bestia todavía. Eso lo vamos a ver la próxima semana. No hemos hablado del falso profeta. ¿De dónde sacamos ese término? Lo vamos a ver un poquito la próxima semana. Aún no hemos hablado de la marca de la bestia. También tenemos que ver eso en el futuro. Nos vamos a tomar nuestro tiempo en estudiar estas cosas. Pero por el momento, espero que haya quedado claro. Los valores de Satanás se han transferido a Babilonia y en el tiempo del fin se van a transferir a la bestia que sube del mar y a la bestia que sube de la tierra. Todo para que lo adoremos a Él. Y Dios va a luchar con el mensaje de los 3 ángeles para que lo adoremos al único Dios que merece la adoración, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, espero de que se puedan unir con nosotros la próxima semana, ¿verdad? Pero tenemos que terminar el estudio hoy porque podemos seguir y continuar, ¿verdad? Pero ya hemos pasado bastante tiempo. Les voy a pedir en este momento que si por favor inclinan su rostro conmigo, vamos a orar. Querido Jesús, gracias por dejarnos pasar tiempo aquí en el estudio. Gracias porque nos has dejado analizar más textos bíblicos y pedimos que al entrar al mensaje del tercer ángel, un mensaje tan importante para nosotros en estos días, que nos ayudes a poder tener mentes abiertas a tu palabra, no a ninguna otra cosa ni a mí, a tu palabra. Y que las cosas que examinamos y vemos puedan realmente traernos un mensaje de salvación a nuestros corazones. Padre, te pido de que nosotros siempre podamos estar en adoración a ti y a nadie más. Y es nuestro deseo de que cuando llegue la tentación, cuando llegue ese momento donde está la presión para adorar a otro, no adoremos a Satanás, sino más bien te adoremos a ti.
Gracias por estar con nosotros. Una bendición a mis hermanos que se han conectado con nosotros esta noche. Y te pido, Padre, que nos sigas bendiciendo en estos estudios. Y mañana que entramos a nuestra programación. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.